Bueno, Dios les bendiga a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el país y en el horario en el que usted esté viendo este extraordinario estudio. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Lo prometido es una deuda, señores. Y yo le prometí a ustedes traer un estudio, la primera parte que vamos a comenzar hoy, de las tribulaciones y las persecuciones de las iglesias a través de todos los tiempos. Y aquí vamos a discutir todo lo que tenga que ver con tribulación, tribulaciones, juicio, justicia, ¿qué más? Ira de Dios. Vamos a discutirla, vamos a definirla, pero vamos a enfocarnos en lo que son las tribulaciones. Porque la iglesia, las enseñanzas que tenemos en nuestras iglesias nos enseñan que esta tribulación que habla la Biblia es solamente para el futuro. Y eso no es cierto. La Biblia no enseña que estas tribulaciones son solamente para el futuro, sino que todas las iglesias de los tiempos han pasado por tribulaciones desde su origen y grandes tribulaciones que la vamos a definir, la vamos a identificar en las edades en las que estas tribulaciones han llegado a todas las iglesias. Y vamos a hablar de la última tribulación. No se pierda este estudio. Mírelo, por favor. Mírelo completo. Dura como 50 minutos máximo, ¿verdad? Como 50 minutos. Mire el estudio completo para que no pierda la perspectiva y usted puede estar en el contexto de lo que estamos hablando. Yo les ruego que no lo deje a la mitad. Y cuando termine la primera parte, busque la segunda parte, que la vamos a grabar también hoy mismo. No la vamos a sacar juntas por la cuestión del tiempo. Y yo sé que a ustedes no les gustan ver videos muy largos. Por tanto, la hemos cortado, porque esto es un estudio que es un poquito largo. Y me parece a mí que no sé si vamos a hacer 2 partes o 3 partes. Pero les exhorto a que no dejen de mirar este estudio por completo. Compártalo con sus amigos y con sus familiares. Conviértase en un colaborador de Cristo. Recordemos que tenemos una misión que cumplir: invadir al mundo con el mensaje del Evangelio, y mucho más en esta época en la cual estamos viviendo, mis queridos hermanos. Estamos viviendo el tiempo del fin. El tiempo del fin. Mire a su alrededor. Mire las noticias. Mire lo que está aconteciendo en el mundo. Busque la Biblia, busque el Apocalipsis y compárelo. Todos esos estudios los vamos a ir desarrollando aquí diariamente, porque voy a tratar de hacer los videos diarios. Porque es urgente, es necesario que toda esta palabra llegue a oídos de las iglesias y de los amigos que nos están viendo. Y quiero hacer una aclaración. Cuando yo toco puntos aquí, yo no me gusta personalizar el pecado. Es decir, que cuando nosotros hablamos del pecado en el ser humano, nos estamos refiriendo al pecado, no al ser humano, porque el ser humano es hechura de Dios y Dios ama al pecador. Nosotros amamos al pecador. Lo que Dios no ama es al pecado, y nosotros combatimos el pecado, no al pecador. Y esto quiero tenerlo bien claro para que cuando amigos oigan este video y hablemos, pues, por ejemplo, del pecado, hablemos, pues, del adulterio, de la fornicación, no me estoy refiriendo a las personas que fornican, sino al pecado que están cometiendo. Que esa es nuestra labor: combatir el pecado. ¿Para qué? Para que la persona recapacite, ¿verdad? Reconozca que han pecado, escuchen la palabra de Dios, se conviertan a Cristo y puedan ser salvos y puedan unirse al cuerpo de Jesucristo. Es decir, que puedan unirse al reino de los cielos. Así que vamos a orar rapidito y comenzamos el estudio. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y porque nuevamente me permites tener este estudio.
acerca de las tribulaciones y las persecuciones de las iglesias a través de todos los tiempos. Señor, te ruego que tú abras el corazón, el entendimiento de todos los hermanos, de todos los amigos que nos están escuchando, Dios amado, que tú, mi Dios, te glorifique, que tu Espíritu Santo ministre en cada corazón, que esta palabra que no retorna nunca atrás vacía, haga la labor a la cual fue enviada, es redarguir el corazón de las personas y el Espíritu Santo que también haga su función, que es la de convencer de pecado a toda la humanidad. Te doy gracias porque soy el instrumento que tú, mi Dios, has usado para tu gloria y para tu honra. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te doy gracias. Y antes de terminar esta parte, quiero darles gracias a todos nuestros seguidores del Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu Instituto Bíblico Virtual, toda nuestra amada gente de Centroamérica, de Sudamérica, de Haití, que entró nuevo, Islas Canarias, República Dominicana, Puerto Rico, todos esos sectores hispanos a los cuales estamos llegando. Gracias. Y estamos pendientes con ustedes en oración, a nuestros hermanos de Haití, que también estamos orando por cada uno de ellos. Así que nada, vamos a continuar con este estudio y espero que lo disfruten. Adelante. Bueno, hermanos, como les prometí, hoy vamos a comenzar nuestro estudio acerca de lo que es la tribulación o las persecuciones en las iglesias a través de todos los tiempos, inclusive al día de hoy. Tribulaciones, persecuciones. Y me gustaría empezar definiendo unas cuantas palabras. Y quiero también a la misma vez establecer la diferencia entre lo que es tribulación, juicio, justicia e ira de Dios. ¿Por qué traigo estas definiciones? Porque desafortunadamente la iglesia de Jesucristo, la iglesia que está esperando el retorno de Jesucristo, aquella iglesia que quiere ser arrebatada el día del Señor, está ahora mismo en muchas confusiones. Bueno, ¿qué confusiones? Bueno, hemos confundido lo que es tribulación, lo que es juicio, justicia y lo que es la ira de Dios. Porque como se ha enseñado en ¿verdad? En nuestras enseñanzas tradicionales, principalmente nuestras iglesias pentecostales de la cual yo pertenezco, y me preocupa ver que en este último tiempo la iglesia todavía no tenga con claridad qué es tribulación, qué es el juicio de Dios, qué es la justicia y qué también es la ira del Señor. Y voy a hacerlo de una manera lenta, ¿verdad? Yéndome a través de las escrituras y voy a empezar definiendo lo que es tribulación. Y voy después a definir lo que es juicio. Y en esto voy a ir, honestamente, mis hermanos, voy a ir directamente al grano. Aquí yo no le voy a hacer historias ni nada de esas cosas. Yo voy a irme por la palabra al grano y a través de la historia rapidito. Cuando definimos la palabra tribulación, ¿qué es tribulación? Porque nos han enseñado que tribulación y juicios de Dios, aunque sí puede ser similar, pero hemos tomado como tribulación todo lo que es el juicio, todo lo que es la ira de Dios y todo lo que son las tribulaciones como tal. Y lo hemos juntado y de hecho hemos tribulación. Cuando hablamos de tribulación estamos hablando definición del diccionario bíblico. Estamos hablando de pena, disgusto, aflicción, angustia,
persecuciones, situación adversa o desfavorable, desgracia, infortunio que sufren las personas por causa del Evangelio. Perdón, ya sea por obediencia al Evangelio o por desobediencia al Evangelio. Es decir, que nosotros podemos tener tribulaciones en nuestras vidas por obedecer al Evangelio y podemos tener tribulaciones por desobedecer al Evangelio. Ahora mismo, hoy en día, nosotros estamos teniendo tribulaciones por obedecer el Evangelio. Bueno, los que están sufriendo tribulaciones, porque en las iglesias hay muchos que no están sufriendo tribulaciones. Y eso me preocupa, porque están viviendo su vida de lo más campante, de lo más felices de la vida, continúan haciendo sus cosas normales, no están pasando tribulaciones, no están pasando persecuciones. ¿Tú sabes por qué? Porque se han dejado influenciar por el sistema. Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Así que definiendo la palabra persecución, ya hemos visto la definición. Vamos ahora a definir lo que es juicio. La Biblia habla mucho del juicio de Dios. Dios, a través de todo su Antiguo Testamento, siempre habla de aquel día, del día del Señor, el día del juicio. Y para traerlo aquí también conjunto, para que no hayan confusiones, juicio es la facultad o atributo de Dios para determinar la culpabilidad o la inocencia del ser humano en cuanto al pecado se refiere. También vemos que la Biblia nos enseña que Dios juzga con justicia. Cuando estamos hablando del juicio, es, como dice la definición, es este atributo de Dios que es el único. Dios es el único que puede determinar la culpabilidad o la inocencia del ser humano. Y eso se va a ver en el juicio. Todos tenemos que estar en ese juicio. No solamente en el juicio, que lo que el Apocalipsis llama el juicio del trono blanco, ese juicio no es solamente para los culpables. Porque si usted lee el texto bien claro, dice que se abrieron los libros. El libro de la vida. O sea, que estamos hablando ahí de que todos vamos a estar en ese juicio. Se habla del tribunal de Cristo, se habla del juicio de las naciones. Todo eso es un solo juicio. Y eso lo vamos a demostrar a través de las Escrituras. No hoy, porque hoy simplemente estoy definiendo lo que es juicio. Pero voy a traer estudios referentes a lo que es el juicio de Dios. ¿Eh? Y como Dios juzga con justicia, pues también tenemos que definir qué es justicia. Bueno, la justicia de Dios nos garantiza que cada ser humano va a recibir lo que merece. Dice ahorita que Dios juzga con justicia, es decir, que Dios da al ser humano conforme a lo que él se merezca. Y esto tenemos que relacionarlo obviamente con la ley de la siembra. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Toda acción tiene una reacción. La ley de las consecuencias. Toda causa tiene una consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Y esa es la justicia de Dios. Dios va a darnos a todos conforme
a lo que nosotros merecemos, sea la inocencia o sea la culpabilidad. Vamos a definir lo que es ira para que continuemos entonces con el estudio. Ira, la ira de Dios. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y también Pablo lo habla mucho de la ira de Dios. ¿Qué es esa ira de Dios? Es la reacción permanente del Dios santo, puro, soberano y personal a todo lo que ofende su naturaleza moral y derechos reales. Es decir, que cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, que dice se encendió la ira de Jehová, o me encendí en mi ira, lo que está es una reacción de Dios en cuanto al pecado. El pecado trae consecuencias y consecuencias mortales. Y eso es lo que Dios no quiere para sus hijos. Dios no quiere que el ser humano muera. Y cuando hablamos de muerte, y esto también voy a preparar otro estudio para definir con claridad qué es la muerte. Porque cuando Dios habla de que no quiere la muerte del hombre, no nos estamos refiriendo el irnos a dormir. Está refiriéndose a que no muera, es decir, que no pase su eternidad fuera de él, fuera de su presencia. Eso es la muerte en realidad. Pero voy a definir esto de la muerte en un estudio que voy a preparar. No sé si seguido detrás de este, porque tengo una serie de estudios en listas para preparar que le van a impactar, mis queridos hermanos, de la Biblia. Así que, luego de haber definido estas palabras que son importantes para lo que vamos a estudiar hoy, así que ya cuando hablamos de tribulación, ya ustedes saben de lo que pasa. La iglesia ha venido teniendo tribulación desde el origen. Porque como ustedes saben, desde Cristo, desde antes de originarse la iglesia, ya Cristo está siendo perseguido. ¿Por quiénes? Bueno, por los judíos, por su propio pueblo, que lo rechaza. Y después vemos qué pasó con Esteban. Es el primer mártir de la persecución. Y después vimos que los judíos, el pueblo que se supone que le diera la bienvenida a su Mesías, lo rechaza. Y empiezan a perseguir a todos los cristianos. O sea, eso es tribulación, eso es persecución. Estamos entendiendo bien claro, para que sepan lo que es tribulación. Ahora bien, dice Pablo en Romanos 5:9, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que Pablo aquí nos dice que al Cristo morir en la cruz del Calvario, su sangre nos justifica y nos salva de la ira de Dios. Esa ira que viene en un futuro. Esa ira que van a experimentar todas las personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo que estando justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? Pues de la ira de Dios, que se derramará en su juicio final sobre toda la humanidad. Toda la humanidad. Es decir, que solamente la iglesia va a ser sacada al aire antes de ejercer su ira sobre toda la humanidad. También en Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal,
grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y esto nos debe de preocupar a nosotros y nos debería de motivar a predicar el Evangelio. Porque la humanidad está a punto de experimentar algo que en su vida nunca han pensado, nunca han experimentado. Y la iglesia, con el mensaje del Evangelio, con Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, lo que es tratar de salvar a esas personas. ¿Para qué? Para que al igual sean justificados por la sangre de Jesucristo y sean libertados o liberados de la ira venidera que viene sobre toda la humanidad en la tierra. Así que morir sin reconciliarnos, jóvenes, amigos, que yo sé que hay muchos amigos que me están viendo, morir sin reconciliarnos con Dios es igual a una muerte eterna. Y una muerte eterna significa una muerte apartada de la presencia de Dios en un lugar de tormento. Eso es la muerte. Ahora bien, dice Pablo en el libro de los Hechos 14:22 lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, Pablo nos dice, y es por esto que le dije anteriormente, que la iglesia siempre va a estar en tribulación. Tribulaciones. Pablo nos dice que es necesario que nosotros, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A qué reino de Dios se refiere Pablo? ¿Al reino espiritual o al reino físico? Obviamente Pablo se está refiriendo al reino espiritual, porque es la primera entrada al reino espiritual, para que entonces se pueda manifestar el físico en la segunda venida de Jesucristo. Porque cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, nosotros tenemos siempre muchas tribulaciones, en el sentido de que muchas personas se nos van a oponer. Empezando por ¿quiénes? Empezando por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Esa gente que nosotros pues pensábamos, creíamos que eran nuestros amigos, comienzan entonces a rechazarnos. La familia empieza a decirnos: ¿qué tú haces? ¿Por qué tú te metiste a esto? Mira aquello y lo otro. Porque no han entendido. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro sistema de vida, ese sistema de vida santo y puro, que no armoniza con el sistema de vida mundano, entonces empiezan las tribulaciones para nosotros, tomando en consideración la definición que di de tribulación. Así que es necesario, a través de muchas tribulaciones, que entremos en el reino de Dios. Ahora bien, y como yo les dije anteriormente, hoy estamos acá estudiando las tribulaciones y le voy a pedir, por favor, comparta este video con sus amigos y familiares. No se coma el plato solo, mis queridos hermanos, compártalo. Dé por gracia lo que hemos recibido por gracia. Yo esto lo estoy dando por gracia. Yo no le estoy cobrando ni un centavo a nadie. Délo usted también, si a usted no le cuesta nada compartir este estudio con sus hermanos, con sus familiares, para que ellos también puedan aprender de la palabra de Dios, para que aprendan a conocer a Jesucristo. Síganos a través de las redes sociales. Si usted todavía, mi querido amigo o mi hermana,
no le ha dado like a nuestra página por la cual usted está viendo esto de Biblia Estudio TV, dele like a la página para que usted se mantenga informado sobre todos los estudios que nosotros subimos en nuestro canal, básicamente toda la semana. Y si usted es de lo que me está viendo por YouTube y no se ha suscrito, pues le aconsejo, le exhorto, ¿verdad?, que le dé suscribirse al botoncito y a la campanita, porque de todas maneras igualmente usted va a quedar suscrito a nuestro canal y usted va a recibir todas las notificaciones que subimos semanalmente. También usted tiene ahí un botón de WhatsApp. En el enlace de abajo hay un botón de WhatsApp. Si usted tiene alguna petición, si usted necesita oración o si usted necesita que traiga algún estudio que a usted le gustaría, un tema que a usted le gustaría, bíblico obviamente, no me traigan temas del mundo ni nada de esas cosas, un tema bíblico, unos textos, definiciones o explícame este texto, cualquier duda que usted tenga, usted puede ponchar el icon de WhatsApp y se va a comunicar conmigo inmediatamente. Y usted me pone ahí la petición que usted desea. Ya sea que ore por usted, ya sea que me recomienda que traiga un estudio sobre lo que usted entienda. Hay un hermanito que me pidió un estudio acerca de los diezmos. Y ese hermanito yo le dije que voy a preparar el estudio de los diezmos, lo tengo anotado, porque es uno de los estudios que voy a traer más adelante. Así que siéntase en la libertad, mi querido hermano. Siéntase en la libertad de aprender. Esta es una oportunidad que el Señor le está dando para que usted aprenda a entender las Escrituras. Así que, ¿verdad? Y vemos también que en 2 de Tesalonicenses, y como le está diciendo ahorita, perdóneme, este estudio está básicamente basado en textos bíblicos. Es por esto que yo no voy a abundar mucho con palabrerías. Vamos a irnos al texto. Dice también Pablo en 2 de Tesalonicenses 10:33, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Así que vemos que la tribulación viene por ambas partes. Viene por la obediencia al Evangelio y viene también por la desobediencia al Evangelio, como dije anteriormente. Pablo nos dice aquí que es justo delante de Dios pagarles con tribulación a los que nos atribulan. Y en esto vamos a irnos al libro del Apocalipsis, porque en Apocalipsis hay un texto muy interesante. Y este texto es para los amigos, para los hermanos que dicen que la iglesia no va a estar, que la iglesia no pertenece al Apocalipsis. Pues sí, la iglesia sí pertenece al Apocalipsis y sí pertenece a la tribulación. Vamos a leer, si usted busca su texto ahí en Apocalipsis 9, del 4 al 6, la quinta trompeta. La quinta trompeta. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, ¿quiénes son las personas que van a tener el sello de Dios en sus frentes? La iglesia. Y está hablando aquí de las langostas. ¿Okay? Está hablando aquí de la plaga de la langosta. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estamos hablando aquí de las plagas de Egipto. Es decir, que cuando usted mira esto,
podemos entonces ver el contexto que Pablo nos dice que le van a dar tribulaciones también a los que nos dan tribulaciones. Es decir, que en medio de porque esto está hablando aquí de una gran tribulación que va a venir y que ha estado todo el tiempo, lo vamos a explicar. Juan dice que en medio de esas tribulaciones que vamos a estar enfrentando la iglesia, el Señor nos va a guardar, porque Él nos va a sellar. Y ese es el sello que dice aquí de Dios en su frente. Y esto no lo podemos tomar literal, ¿ok? Esto es una simbología que vamos a explicar, no en este estudio, pero vamos a explicarlo en otro estudio. Obviamente, si usted está viendo los estudios que yo estoy subiendo del Apocalipsis, pues usted va a ir entendiendo la simbología del Apocalipsis. Pero como no estamos hoy en simbología del Apocalipsis, no estamos hablando de las tribulaciones. Los traigo para que ustedes vean cómo las tribulaciones siempre han estado envueltas en la iglesia y va a estar envueltas también hasta el fin de la iglesia. Así que, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y esto es otra simbología, ¿verdad? Y estamos hablando aquí de estas que no tienen el sello de Dios, quiere decir que son los que tienen la marca de la bestia. Y es por esto que es bien importante que nosotros nos metamos en el Apocalipsis, porque hay una diferencia. Van a haber 2 grupos de personas, que de hecho son 2 grupos de personas las que habemos en el mundo. Los que hemos creído en el Dios único, santo y verdadero, personal también de nosotros, y los que no han creído en ese Dios, es decir, que están del lado de la bestia que sube del agua. Eso está en Apocalipsis 3. Así que, y estamos hablando aquí de las plagas de Egipto. Ustedes recuerdan que en las plagas de Egipto el pueblo de Dios fue guardado en las plagas. Es decir, que Dios no los sacó de ahí, ni le dijo váyanse para afuera que voy a meter plagas a Egipto, porque nuestro Dios está capacitado para venir plagas y pruebas a este mundo y excluirnos a nosotros de esas plagas. Asimismo como guardó y protegió a nuestros antecesores, Israel. Pues de la igual manera, Él va a ser con nosotros en ese tiempo. Y aprovecho para decirle que voy también a traer unos estudios de los paralelismos que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Desde el origen del pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Y el pueblo de Dios ha estado bajo persecuciones y tribulaciones. En el Antiguo Testamento nos relata desde Abraham hasta el Imperio Romano, ¿verdad? Ustedes se recuerdan. Y vamos a persecuciones en el Nuevo Testamento y tribulaciones en el Nuevo Testamento de la iglesia. Así que la iglesia, bueno, no la iglesia, sino más bien el pueblo de Dios siempre ha estado en tribulación. Usted sabe que cuando estaban en el desierto, desde que comenzaron con Abraham, en Isaac, en Jacob, y hasta que finalmente se fueron al pueblo de Egipto, al país de Egipto, y allí fueron entonces esclavizados. Y toda la historia siempre ha sido de persecuciones, de en contra, porque son gentes diferentes. Nosotros siempre vamos a tener tribulaciones y persecuciones, porque nuestra vida es totalmente diferente a la vida del mundo. Nuestro comportamiento es diferente al comportamiento del mundo. Bueno, se supone que sea así. Se supone que sea así. Dice Pablo que si nosotros queremos vivir una vida piadosa, vamos a enfrentar persecuciones, vamos a enfrentar tribulaciones. Así que, y vamos a irnos a este texto
que a todo el mundo le encanta. Vamos a irnos a Mateo 24. Mateo 24 nos habla de las señales del fin. Y ustedes saben, ¿verdad? Para resumir así por encima este capítulo, ustedes saben que cuando los discípulos salieron del templo, que le dijeron al Señor, mira qué cosa linda, más bella y hermosa, y el Señor le dijo, mira, esto va a caer todo y no va a quedar piedra sobre todo esto que ustedes están viendo acá adentro. Y se sentaron en el monte de los olivos y los discípulos se acercaron y le preguntaron, cuéntame, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y verdad, y respondiendo Jesús, pues le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo. A mucha gente van a engañar, oirán de guerra, rumores de guerra, pero que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero que todavía no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones, reinos contra reinos, habrá paz, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, parando hasta aquí, ¿no es esto lo que nosotros hemos venido viendo vamos a tomar a partir del año 2000, para ir un poquito más atrás? ¿No es esto lo que nosotros estamos experimentando? Terremotos, pestes, guerras, rumores de guerra. Pero dice, pero todavía no es el fin. ¿O es que acaso nosotros, la iglesia, no nos estamos percatando de que se está cumpliendo ante nosotros la palabra del Señor? Y la iglesia todavía sigue jugando al evangelio. Esto es serio, mis queridos hermanos. Esto es algo serio. Si la iglesia no toma un numerito y se pone para ese número, es su responsabilidad. Esto es una salvación individual. Y vamos al texto y dice que todo esto va a ser el principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tribulación. Os entregarán a tribulación. Jesús le está hablando aquí todavía a los discípulos que iban a ser la base de la iglesia. Todavía la iglesia no estaba en función. Estaban en el preámbulo de la creación. Estamos en la base. Y Jesús se sienta con sus discípulos y le detalla todos los acontecimientos que van a venir en el futuro, en el cual ellos van a ser participantes. Para los amigos que dicen que el Apocalipsis no es para la iglesia. Pero aquí la palabra de Dios es clara, mi hermano. No entiendo por qué hay tanta confusión y tantas diferentes interpretaciones. Yo creo que un niño, después que tenga el Espíritu Santo, obviamente, porque una persona natural no puede entender esto. Pero si la iglesia que dice que el Espíritu Santo mora en ellos, y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad, pues no entiendo. Porque entonces hay un problema de sometimiento. Hay un problema de voluntad ahí envuelta. Porque nos manda a que nos neguemos a nosotros mismos. Y Pablo dice en Gálatas 2:20 que él está crucificado con Cristo. Es decir, que ya su voluntad no está sometida a Cristo. Y para que el Espíritu Santo lo pueda guiar a esta verdad, necesitamos sometimiento. Nuestra voluntad debe estar sometida al Espíritu. De lo contrario, no vamos a ser cristianos victoriosos. Que es lo que Dios quiere. Que seamos cristianos y que conozcamos a Cristo. Que conozcamos a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de la relación personal que tenemos con Jesucristo. Si usted no tiene una relación personal con Cristo diaria, 24/7, no le garantizo nada, mis queridos hermanos, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y estamos hablando aquí de que entonces os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la historia de la primera iglesia, recordamos el caballo blanco, que aunque la tradición afirma que el caballo blanco es el anticristo, la Biblia enseña con claridad que el caballo blanco es la primera etapa de la iglesia pura, santa e inmaculada, con Jesucristo en la cabeza, que viene victoriosa, vino para reinar. Busquen el estudio del caballo blanco para que no se dejen confundir, porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Y cuando hablamos de este amor que muchos se va a enfriar, que se le enfriará a muchos, estamos hablando de que van a dejar de obedecer los mandamientos de Dios, porque cuando hablamos del amor en la Biblia, estamos hablando de cumplir los mandamientos de Dios, los cuales se resumen en amor. Recordemos eso siempre, que si usted dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y usted ama al prójimo como usted mismo, entonces usted vive en amor. Pero si usted deja de guardar un mandamiento de esos, dice Santiago que usted es transgresor de toda la ley. Y esto quiero que lo tengamos siempre presente. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad? Y no voy a entrar ahora mismo, ¿verdad?, en detalle todo esto del texto 24. Vamos entonces ahora aquí al texto 18. Porque cuando Cristo viene y brinca y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes que están, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y estamos hablando aquí, obviamente, de la tribulación que va a enfrentar. ¿Quién va a enfrentar? El pueblo de Jerusalén. Más hay de las que estén encintas, de las que críen aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué cosa? Qué extraordinario. Jesucristo sabe que la iglesia guarda el día de reposo. Porque aquí la iglesia todavía no está, pero Él está profetizando. Es un mensaje profético de Cristo para su iglesia y obviamente con todo lo que estén ahí en el pueblo. Pero su iglesia, le está dando este mensaje a su iglesia. El mensaje que Cristo le da a su iglesia no es para información. Porque dicen por ahí que el Apocalipsis está escrito para que nosotros tengamos conocimiento de lo que los seres humanos le va a pasar, de los juicios que vienen contra ellos. En serio, me parece a mí que la Biblia en su contexto completo es mensaje de salvación para nosotros y para el pueblo, para la iglesia y para todo el mundo. Es un mensaje de salvación desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el final. No es información, es salvación lo que nos dice el libro de Apocalipsis y toda la Biblia. Y sí dice también que, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, también la tradición dice que esta gran tribulación va a ser en el tiempo futuro. Bueno, la Biblia no enseña eso. Y esto es una de las cosas que yo siempre le he dicho a mis hermanos, a mis amigos, es que debemos de entender la forma de cómo Dios habla, el lenguaje de Jesucristo.
Jesucristo dice que iba a hablar en parábolas para que el mundo no entienda y que nosotros que íbamos a tener el Espíritu Santo pudiésemos entender. La Biblia está llena de parábolas, de códigos, de simbologías, de alegorías, de representaciones, de ilustraciones. Y nosotros tenemos que aprender a definir esto. Cuando Dios dice que habrá gran tribulación, se está refiriendo a la gran tribulación, porque estamos hablando de gran tribulación, porque todo el tiempo hemos tenido tribulaciones. Una gran tribulación que iba a venir en el pueblo de Jerusalén, no Israel. Una de las cosas que tengo que aclarar es porque es en el pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, Judea. Israel ya no existe en este sentido. Ya Israel no existe. Estamos en qué? En Judea. Y dice que en el 70, obviamente todos sabemos que Tito destruye la ciudad de Jerusalén en el 70. Ahora bien, eso es extendible hasta el último periodo de la iglesia.